Voy a invitar que se ponga de pie y abra su Biblia en el libro, en la carta de los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Yo les puse a los jóvenes del 11 al 15, pero vamos a leer del 11 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vengamos en palabras de oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, el que nos hayas regalado una nueva oportunidad de poder congregarnos en este santuario, mi Dios. Sea para ti la honra, sea para ti la gloria, mi Dios. La hemos atribuido a ti, mi Señor, a través de los cantos, a través de las alabanzas. Ahora, Padre, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas. Señor, en lo personal, no soy nada si tú, mi Dios, no estás conmigo. Si tú no inspiras la palabra, en vano es cualquier preparación humana. Es necesario, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que ponga las palabras en nuestros labios. Y a toda la congregación, Señor, de la cual tú me has hecho formar parte también, que nos des oídos atentos, un espíritu dócil, con la voluntad, Señor, de no oír únicamente, sino volvernos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Cristo Jesús, y háblanos en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. ¿Cómo transformar nuestro carácter? ¿Cómo transformar nuestro carácter? El título para esta corta meditación. Hermanos, hay en nosotros rasgos que nos hacen diferentes los unos de los otros. Por más que querramos ser idénticos, no podemos. Por ejemplo, las huellas dactilares o digitales, como muchos le llamamos, esas que usted tiene en la yema de sus dedos, son únicas. No va a encontrar otro par igual en los millones de habitantes que hay en el planeta. Son solo para usted. Las suyas son únicas, tienen derecho exclusivo, son para usted. Esas no las puede cambiar, no hay forma de que haya otra persona que tenga las mismas huellas que usted. Los sistemas de investigación han logrado determinar con exactitud la forma de identificar las huellas. Así es que cuando le caen y le dicen, mire, sus huellas están ahí, no es mentira, es cierto, porque no hay dos iguales. De la misma manera, el carácter está definido por el temperamento. Y aunque se puedan decir, miren, son iguales, son casi iguales, son parecidos, sí, pero no son idénticos, porque cada persona tiene su propia combinación de temperamentos, los cuales ayudan a formar el carácter. Nuestro carácter puede ser hereditario. Usted puede decir, yo soy así porque mi mamá era así, yo soy así porque mi papá era así. Y cuando ve que su mamá y su papá no es como usted, es que mi abuelo, es que mi tatarabuelo. Pero, ¿qué queremos decir? Que parte de nuestro carácter está en los genes. Viene y se transmite de generación en generación. Alguna otra parte de nuestro carácter se puede adquirir. Nuestro carácter se adquiere de acuerdo al medio que nos rodea. Hay personas, dice, yo no sé por qué no sos como tus papás o como tu mamá, es que se crió en lugar diferente, a donde a lo mejor el ambiente exigía un carácter duro.
Y aquella persona tiene que suprimir su verdadero carácter y hacer como es en su ambiente. Ese es el carácter que se adquiere. Y está también el carácter inducido. Aquel que se le somete a la persona, se le induce a que se comporte de X manera, limitando así el desarrollo de su propio carácter. Pero en ambos casos, ya sea que nosotros tengamos una mezcla de carácter hereditario, inducido y tomado del ambiente en el que nos crecimos, independientemente de eso, hay algo bien seguro: nuestro carácter puede ser moldeado. El carácter puede ser transformado. La situación es: ¿cómo queremos nosotros que nuestro carácter sea transformado? Vamos a decirlo así para que lo entendamos: ¿por las buenas o por las malas? Amén. ¿Por las buenas o por las malas? Porque hay personas que hasta que la vida le golpea, como decimos nosotros, las narices revés y derecho, hasta entonces empieza a moldear su comportamiento, hasta entonces empieza a moldear su carácter. Pero no es necesario llegar hasta ahí. Nosotros sabemos de que con la ayuda de Dios podemos cambiar aquellas cosas que en nosotros están y que no son del agrado de nuestro Dios. La cuestión es: ¿estamos dispuestos a nosotros a darnos cuenta que parte de nuestro carácter no es agradable delante de Dios y empezar a trabajar en ello para que cambien? ¿Estamos dispuestos en eso o no lo estamos dispuestos? Mire, la Biblia dice allá en segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La pregunta es: ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a dejarnos enseñar? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos para permitir ser corregidos por la palabra? ¿Qué tanto estamos dispuestos a recibir instrucción de la palabra? Porque muchas veces nosotros podemos leer la palabra y la palabra nos puede hablar clarito a nosotros, pero nos hacemos como que la cosa no es con nosotros. La palabra nos puede estar hablando qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos, qué es lo que Dios espera de nosotros, pero nosotros nos hacemos de los oídos sordos. Hermano, nosotros necesitamos aprender a entender nuestro propio carácter. ¿Cómo somos? En verdad, ¿cómo es usted? Aquí traigo yo unas. ¿Conoce usted su tipo de carácter? Hay 4 tipos de carácter. Está el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. No sanguíneo, porque no es santo el guineo, no, sanguíneo. ¿Ya? Sanguíneo. Son 4 tipos de carácter principales. ¿Conoce usted el suyo? Usted puede decirme: mire, yo pertenezco a tal carácter. Y le digo: ¿por qué razones? Porque tengo estos y estos rasgos. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos ni de qué carácter somos. Cada carácter tiene virtudes, tiene cualidades excelentes. Los 4 caracteres tienen muy buenas cualidades, pero de la misma forma que tienen buenas cualidades, también tienen defectos. ¿Conocemos nuestros defectos? En primer lugar, si conocemos nuestras cualidades, pregunta: ¿hemos puesto nuestras cualidades al servicio de Dios? Porque yo sí sé algo: en el mundo poníamos todas nuestras cualidades al servicio de Satanás. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando estamos en la iglesia, somos extremadamente tímidos, como pollitos comprados, como que nos quebramos un plato. En el mundo éramos buenos para muchas cosas y en la iglesia no somos buenos. Amén, el pastor dijo: para nada es. Nuestro carácter está definido por la forma, por nuestra conducta. Y mire, lo que sucede muchas veces que en el mundo encontramos libertad para manifestar todo nuestro carácter, y en la iglesia nos sentimos reprimidos. No hemos aprendido a usar nuestras virtudes para nuestro Dios. Y si conocemos nuestros defectos, hermano, ya llevamos nuestros defectos delante de Dios.
Señor, mira, el problema conmigo es que yo no soporto que alguien me mire mal. ¿Podría ser? Señor, el problema mío es que yo no soporto que me dejen con la mano extendida. Si no me saludan, yo quiero ahorcar a la persona. Puede ser. Y aunque sea una broma, mire, de acuerdo a los diferentes temperamentos, hay personas que se ríen con la menor cosa, pero también se enoja con la menor cosa. Así son. Cuando usted conozca su temperamento, le voy a preguntar, ¿ya conoce el temperamento de su cónyuge? Y si conoce el temperamento de su cónyuge, le pregunto, ¿ya conoce el temperamento de sus hijos? Porque muchas veces los problemas de pareja radican en algo que antes llamaban así legalmente incompatibilidad de caracteres, y una de las formas para divorciarse. Entonces significa de que el carácter de la esposa con el carácter del esposo no congeniaban, y cuando querían hablar discutían. Porque el marido quería que la mujer hiciera lo que él decía, y la mujer decía, a mí no me manda y no me manda. Los caracteres de cada persona, oiga lo que le voy a explicar, habitan en nuestro cuerpo y no van a ser sacados de ahí. Así de que cuando Pablo nos escribió allá en Efesios capítulo 4, versículos de 1 al 12, dice: yo pues, preso en el Señor Jesucristo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Nos está hablando que nuestros caracteres tienen ciertos defectos que, aunque nosotros muchas veces no querramos, algunas veces van a aflorar. Algunas veces siempre se van a notar. Los caracteres están dentro de nosotros. Nuestro temperamento está dentro de nosotros y nadie lo puede sacar de ahí. Puede ser sujetado, puede ser dominado, pero que lo va a sacar nunca. Es parte de nosotros, es parte de la naturaleza humana. Y esto me gustaría que le quedara grabado. La persona que tiene a su lado tiene un temperamento y un carácter diferente al suyo, por lo cual no puede ser igual que usted y no va a poder hacer semejante a lo que usted quiere que sea semejante, porque es independiente. Muchas veces el padre le dice al hijo: yo quisiera que fueras como tu hermano. Jamás va a ser como su hermano. Tiene identidad propia. Su temperamento hace que su carácter sea único. Y cuando el padre le dice al hijo: yo quisiera que fueras como tu hermano, usted le está diciendo: prefiero a tu hermano antes que a ti. En otras palabras, está haciendo un daño psicológico al niño. Pues mi mamá o mi papá no me quiere más a mi hermano porque su carácter es diferente al mío. Y muchas veces en la iglesia viene pasando lo mismo. Yo no sé por qué el hermano fulano de tal no cambia. Todo el tiempo es igual, todo el tiempo es lo mismo. Es su carácter. Así es su carácter. Y aunque nosotros querramos que sea diferente, no va a ser diferente hasta que el hermano se dé cuenta que tiene un defecto o varios defectos que debe llevar a la presencia de Dios para que estos sean moldeados, para que estos sean transformados. De lo contrario, vamos a estar viendo en el hermano el mismo defecto todos los días. En la hermana el mismo defecto todos los días. Y en la hermana, ¿qué pasa? Que nunca cambia. Y el hermano, ¿qué pasa? Que nunca cambia. Es que a lo mejor no se ha dado cuenta cuál es su defecto. Por eso le pregunto: ¿conoce usted su carácter? ¿Conoce su temperamento? ¿Cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos? Y ponga sus buenas virtudes al servicio de Dios, y las cosas malas, esforcémonos para que Dios nos ayude a transformar. ¿Cuáles serán las virtudes de su carácter? Porque todo carácter tiene una virtud, pero también cada uno de ellos tiene sus defectos. El carácter de nosotros comienza a modificar por las circunstancias. Nosotros decimos bien: hasta que te dejen las narices vas a entender. Amén. Cuando le dice la mamá a los hijos, los papás casi no, hoy sí le voy a decir a la mamá: cuando tengas tus hijos te vas a dar cuenta. Amén. ¿Ya han oído esa frase? Todavía la usan, ¿verdad?
Cuando tengas tus hijos te vas a dar cuenta. ¿Qué le estamos diciendo? Que cuando esté viendo las consecuencias, entonces va a moldear parte de su carácter y su temperamento. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender lo siguiente. Cuando nuestro temperamento, cuando nuestro carácter comience a bajar y el de Cristo comience a subir, entonces vamos a decir nosotros, Dios está moldeando mi temperamento. Dios está cambiando mi temperamento. Estamos nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a tener el carácter de Cristo. Y en el carácter de Cristo, el que nos ofende, hay que bendecirlo. En el carácter de Cristo, el que nos ofende, hay que perdonarlo. En el carácter humano, el que nos ofende, se la cobro. ¿O no? El que me hace, oh, vaya, ya ve, si lo podemos, pues. El que me la hace, me la paga. Pero en el carácter de Cristo, se aprende a perdonar. En el carácter de Cristo aprendemos a tolerar. En el carácter de Cristo nos damos cuenta por qué muchas veces las personas actúan de una forma que como cristianos ya no deberían de actuar. Y eso es la falta de tolerancia. Hermano, el nivel de espiritualidad dentro de la iglesia no es el mismo para todos. A alguien se le puede hacer fácil perdonar. A alguien se le puede hacer fácil pasar por alto la ofensa. Pero no a todos. Pero no a otros. Mire, alguien puede oír que estén hablando de ella y cuando usted a la vuelta lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Como que no oyó nada. Pero puede haber otra persona que oye que están hablando de él y lo está esperando a la salida. No para saludarlo, sino para reclamarle. Los caracteres no son iguales. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa? Que necesitamos más de Dios en nuestras vidas. Que necesitamos más de Cristo en nuestras vidas. Porque nos habló a través del apóstol Pablo que dice que tengamos humildad, que tengamos mansedumbre y que nos soportemos con paciencia. Mire, con paciencia. ¿Sabe qué significa la paciencia? Más de una vez, pues. Mire, ya le dije, vuélvale a decir las veces que sea necesario. Eso es paciencia. No entendió a la primera, dígale a la segunda, dígale a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Hay que tener paciencia. Dice que soportados con paciencia los unos de los otros. Porque la mayoría de veces los cristianos vamos a resolver o a querer enfrentar los problemas de la forma humana. En el carácter humano, no en el carácter de Cristo. ¿Cuándo venimos nosotros a querer resolver los problemas con el carácter de Cristo? Cuando nos hemos dado cuenta que resolver las cosas con el carácter humano, en lugar de resolver los problemas, nos trae más problemas. Entonces vamos nosotros a decir, mejor me voy a calmar. Mejor voy a pedir que Dios se encargue de fulano. Mejor voy a orar por él. Mejor voy a interceder por él para que Dios cambie y transforme su corazón. Porque ya nos dimos cuenta que cuando hemos querido resolver los problemas nosotros a la manera de nosotros, en lugar de resolverlos, lo hacemos más grande. Y esto, hermanos, debemos de tenerlo muy en claro. En la iglesia, en las iglesias, para que no creamos que la situación es local, de sitio del niño y no. En las iglesias vamos a encontrar personas que andan más en la carne que en el espíritu. Amén. Vamos a encontrar personas que andan más en la carne que en el espíritu. Y que cuando se da una situación de dificultad van a reaccionar carnalmente y no espiritualmente. Y uno que, hermano, ¿cuál es el problema? Y no es humano, pues. Hermano, oiga lo que dijo, mire lo que hizo. No se preocupe. Debemos de aprender, debemos de entender que no es fácil dominar el carácter. No es fácil someternos a la voluntad de Dios.
Nosotros leemos en la palabra que nuestro Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esas palabras, hermanos, para decirlo no está fácil. ¿O creen que sí? Para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted está siendo golpeado, está siendo maltratado, está siendo humillado, está sufriendo sin motivo, sin razón alguna. No es fácil decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros, no sé, quién sabe, va a sacar el corvo, dice el pastor. Acá el machete, y tiene pistolas, acá la pistola. No es fácil. Entonces nosotros solo vemos y decimos que nuestro Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero que nosotros estemos a la altura de poder decirlo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, va a depender de qué tanto Espíritu de Dios hay en nosotros y no espíritu del hombre. Por eso tratemos y esforcémonos por conocer las virtudes de nuestro carácter, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta qué tan buenos podemos ser y qué tan malos podemos ser. Y cuando digo qué tan malos podemos ser, me refiero a que a lo mejor no ha existido la situación en la que usted haga cosas que no creía que era capaz. Amén. Es porque no nos conocemos. Es porque no nos conocemos o no queremos conocernos. Hay personas que dicen: es que yo, aunque quiera, no puedo cambiar. Ya lo intenté y por gusto. Usted sola no puede cambiar. Usted necesita que Dios le ayude a cambiar su temperamento. Dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1:7, y esto grábeselo en su mente. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Ahí está la clave. ¿Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Amén. Vaya. Les dije de que su temperamento, su carácter no puede sacarse de nuestro cuerpo, pero sí puede ser sometido, sí puede ser dominado, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios en nosotros. Me decía alguien: gracias a Dios yo ya dejé el vicio. Le dije yo: el vicio no lo ha dejado. Que ha podido dominar los impulsos a beber es diferente. Mire, era medio año, ya en Navidad ya estaba en zumba otra vez. Y es que eso debemos de entender. Dios nos ayuda a dominar nuestros impulsos, pero cuando descuidamos nuestra relación con Dios, empieza a aflorar otra vez el viejo hombre. Dios ayuda a moldearnos, Dios ayuda a transformarnos, Dios ayuda a dominar nuestros impulsos o todo lo que anhela la carne. Dios nos ayuda a someter todo eso bajo el dominio de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, el viejo hombre comienza a revivir. Y aquel que no había dejado el vicio, no, nada que ver con usted. Y aquel que no había dejado el vicio, ya lo volvió a agarrar. Y aquella que no estaba quieta, ya anda de loca otra vez. ¿Sabe qué pasó? Se descuidó la relación con Dios. Pensó que ya había dejado todo. No, simplemente habían sido reprimidos, no por la mano del hombre, sino por la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros nos apartamos de las cosas de Dios, entonces aflíjase. No traigo la cita, pero usted ha de recordar, porque es lector de la Biblia, cuando dice: el espíritu inmundo que vuelve y encuentra, dice, la casa ordenada y barrida, y se va, dice, y busca a otros 7 espíritus inmundos más peores que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida del cristiano. Y no estamos hablando de salvación. No se vaya a equivocar. Estamos hablando de que los vicios, los placeres, el carácter y todo lo que destruye al hombre pueden llegar a estar sujetos bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros traemos todos nuestros defectos delante de nuestro Dios. Cuando nos damos cuenta: Señor, yo quiero servirte, pero así con este temperamento que tengo, que con solo ver
cierto hermano, cierta hermana, me hierve la sangre, así no te puedo servir. Mire, hablemos con Dios con toda confianza. Eso sí le digo, hable con Dios con toda confianza. No le esconda nada que de nada le sirve. Él conoce todo de nosotros. Esa persona a la que usted no puede ni verla, Dios ya lo sabe. Así es que lo mejor es que le diga: Señor, ayúdame a poder darle un abrazo al hermano fulano o a la hermana fulana, porque tú sabes, Señor, que cuando yo la veo me hierve la sangre. Lleve su problema delante de Dios. Lleve esa situación de dificultad delante de Dios. Cuando usted haya entendido de que Dios puede transformar usted, mire, y pensar que nunca me pasó por la mente que yo iba a poder compartir con usted un café. Estamos hablando de la amistad. Con mi padre tuve una enemistad de 15 o 20 años. Sentía de que había hecho en mi vida un daño que no era perdonable. Pero cuando Dios comienza a transformarnos, Dios empieza a darnos una visión diferente. Si usted cree que no puede perdonar a la persona que le ha hecho tanto mal, no es usted, es su carácter. El que aunque usted no quiera, es así. Pero hoy que ya sabe, hoy llévelo delante de Dios y dígale: Señor, yo quiero perdonar, pero no encuentro cómo hacerlo. Así es que ayúdame. Es necesario que nosotros oigamos la palabra, porque si está escrita para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿en qué nos va a beneficiar si no prestamos atención a la palabra? El Señor Jesús dijo: sed mansos y humildes. Nuestro carácter, por muy alto que creamos que está, debe de bajar. Mire, muestras de que necesitamos cambiar nuestro carácter. ¿Somos altivos? ¿Somos soberbios? ¿Somos orgullosos? ¿Somos prepotentes? Un prepotente, aquel que todo lo sabe. Y alguien llega a quererle ayudar: no me ayude si yo puedo. Aquella persona orgullosa: yo para qué le voy a hablar si no tengo necesidad de él. Mire, así vamos a encontrar. Le puedo decir todas las virtudes, todos los defectos de los caracteres, y todos nos vamos a identificar con uno de ellos. Así soy yo, así soy yo. Mire, cuando se habla de las buenas virtudes, no todos queremos todos. Pero cuando se habla de los defectos, como que no mucho. Cuando se empiezan a enumerar cada uno de ellos: así soy yo, así es mi esposa, así es mi hijo, así es mi hija, y empezamos a acomodar cada quien. Hermanos, cuando usted se dé cuenta, yo les pongo este ejemplo, mire, lo he visto en varias ilustraciones. Estaba un alacrán ahogándose, y vino un bondadoso, lo quiso salvar y lo agarró, y cuando lo agarró, el alacrán le picó. Y lo soltó, y lo intentó agarrar otra vez y lo volvió a picar. Y alguien está viéndole: ¿y lo querés salvar todavía? Sí, le dijo. Agarró un palo, puso el alacrán en el palo y lo sacó. A pesar que te picó, ¿lo quisiste salvar? Sí, le dijo. Es que la naturaleza de él es picar, le dijo. Él no sabe que yo quiero ayudarle. Nuestra naturaleza humana siempre tiene defectos. Y por eso aprendámonos a soportarnos los unos a los otros. Nuestra naturaleza humana no es perfecta. Perfecta es la naturaleza de Cristo. Pero nuestra naturaleza siempre va a tener defectos. Así es que con mucha paciencia aprendamos a aceptarnos como somos. Aprendamos a tolerarnos los unos a los otros. No queriendo que un hermano sea igual al otro. Es que me gustaría si el hermano fulano fuera igual que el hermano mengano. No va a pasar nunca. En el cielo, allá sí vamos a ser iguales, porque hemos alcanzado la gloria de Cristo. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos caracteres diferentes. Tenemos temperamentos que marcan nuestro carácter de una forma distinta. Aprendámoslo, entendámoslo y aceptémonos los unos a los otros tal
como somos. Porque mientras nosotros estamos señalando los defectos de los demás, alguien está señalando los nuestros. Y a lo mejor los nuestros son mucho peor que los de los demás. Somos una congregación en Cristo Jesús. Todos, sin excepción de nadie, independientemente cuál es su temperamento, cuál es su carácter, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y si Cristo nos aceptó con nuestros defectos, nosotros debemos de aceptarnos con nuestros defectos. Ahora, para ser útil para la obra de Cristo, pidámosle a Él que esos defectos que no son agradables, que Él nos ayude a dominarlos, a someterlos bajo su voluntad. Por eso dice que nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio, para que podamos estar listos para toda buena obra. ¿Cómo transformamos nuestro carácter? Llevémoslo delante de Dios en oración. Mire lo que dice el Salmo 25:3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muchas veces, hermano, ante las dificultades, nosotros queremos solucionar los problemas a nuestra manera. No queremos esperar en Dios. Y muchas veces esas situaciones han llegado a nuestras vidas específicamente para moldear nuestro carácter. Aprendamos a esperar en Dios. Dios es fiel y dice de que los que esperan en Él nunca han sido avergonzados. Le voy a invitar a que cierre sus ojos.